Y aquí tenemos al secretario de Estado de Arizona, Adrián Fontes. ¿Qué tal? Gracias por haber invitado. Adrián, el asunto sobre Trump que pudiese ser descalificado de las urnas es de gran interés. Te pregunto, ¿qué piensas sobre este proceso y qué estás considerando? Bueno, lo que estamos considerando son ciertas cuestiones legales. Uno de los importantes es el nivel de examen de las pruebas que tenemos que aplicar por ley hacia las cuestiones que si una persona estuvo involucrado, por ejemplo, la prueba de una delincuencia es más allá de una duda razonable, es el nivel de examen de pruebas más alta en nuestro sistema. Otro nivel de prueba es más baja, es causa probable, que sí es más probable que no, que una cosa sucedió. Tenemos que determinar cuál es la prueba que vamos a aplicar a los hechos y cuáles son los hechos que vamos a usar para hacer ese examen. En este momento es ahí en donde hemos llegado a decidir cómo es que vamos a determinar quién es y quién no es calificado para estar en la boleta. Estamos escuchando sobre el rol de los secretarios y también sobre el rol de las cortes. Y pregunto, ¿será que los secretarios decidirán primero descalificarlo y eso entonces será demandado en las cortes? ¿O será litigado primero en corte y los secretarios seguirán esa determinación? Esa pregunta es una pregunta de tiempo. Cuando vamos a llegar a certificar cuáles son los nombres que van a llegar a la boleta, es lo que hacemos nosotros como secretarios de Estado. A lo mínimo aquí en Arizona, cada estado tiene sus propias reglas. Si no es que lleguemos a ese punto sin una decisión de tribunal, nosotros, o en este caso en Arizona, yo voy a tener que determinar cuáles son los candidatos certificados para llegar a la boleta. Pero si es que estamos involucrados en una cuestión legal, entre tribunal, en esos momentos tenemos que esperar hasta que los tribunales hacen la decisión. A mí lo más importante es la administración de nuestras elecciones. ¿Cómo es que vamos a seguir adelante en los 15 condados de Arizona, los que actualmente son los que hacen todo el trabajo de las elecciones? Ellos son los que actúan directamente con los votantes, no es nuestra oficina, somos más o menos los que aplican las reglas. Entonces, queremos que esos oficiales en nuestros condados tienen toda la información necesaria para poder seguir adelante con sus trabajos. Sé que ya has escuchado mucho al respecto, pero también sé que eres un especialista en este tema sobre la decimocuarta enmienda, tercera sección, y lo que dice sobre cualquiera quien se involucra o quien asiste a quienes se involucran en una insurrección. ¿Crees que Trump está calificado para estar en la boleta en 2024? Bueno, es una cuestión muy importante, pero es una decisión que llega a los tribunales federales. No tenemos claramente un examen legal a aplicar a estos hechos. En Arizona ya tenemos una decisión del Tribunal Superior o el Tribunal Supremo del Estado de Arizona que indica que porque no hay un procedimiento federal como es que se aplica el sección 3, entonces no puede aplicar a ninguna persona. Esa decisión de ese tribunal no creo que va a parar en el futuro y es porque no hay un procedimiento a decidir quién tiene 35 años o más de edad. Entonces, sin prueba o sin procedimiento para decidir eso, se puede calificar una persona de 20 años. No, obviamente no, pero tenemos que, tenemos que tener un poco más de información de los tribunales federales antes de proceder a hacer esa decisión específicamente si es calificado el señor Trump para seguir adelante con su nombre en las boletas. Cuando hablas con constitucionalistas, académicos y expertos y abogados, me imagino que lo que sucede es que quienes están a la izquierda dicen, claro, él debería de ser descalificado y no debe de estar en la boleta, pero quienes están a la derecha dicen lo contrario. ¿Cómo reconcilias eso y cómo tomas una decisión que trascienda las líneas partidistas? Bueno, esta cuestión no es una cuestión político del lado derecho o del lado de izquierda del mundo político. De hecho, en realidad hay ciertos profesores de derechos que son del lado derecho, del lado del señor Trump, que han indicado que no es calificado por parte de sección 3
del 14 amendo a la Constitución. Y ellos tienen sus razones que han explicado. También un juez Ludwig, que es muy bien conocido en el mundo de político, que ha indicado que tampoco él crea que el señor Trump tiene las calificaciones bajo esa sección. Entonces, no es una cuestión del lado derecho o del lado izquierda, no es una cuestión político. Estamos hablando aquí de una cuestión de las reglas básicas reglas. Si tiene 35 años, si es un ciudadano nacido naturalmente en los Estados Unidos, o si no ha participado en una rebelión en contra de la Constitución. Esas son cuestiones básicas y es una cuestión de las reglas. No es una cuestión político, ni del lado derecho ni del lado de izquierda. ¿Desearías que este asunto fuese uniforme entre todos los estados, siendo que ya has dicho que otros estados comenzarán a litigar? ¿Acaso la decisión considerará lo que ocurre en otros estados para que entonces sea una decisión uniforme? Esta cuestión es una cuestión del poder del segundo artículo de la Constitución Política de los Estados Unidos. Tenemos que tener una regla establecida por todo el país. Ahora, si estamos hablando de la gobernatura de un estado en contra del otro estado, podemos tener un poco de diferencia porque tenemos una república federal aquí en los Estados Unidos en donde podemos tener en el nivel de los estados un poco de diferencia, pero aquí estamos hablando de la presidencia de la República, tenemos que tener una regla uniforme por todo el país, aunque son los estados que administran estas elecciones. ¿Cuánta atención está recibiendo tu oficina en base a este asunto en este momento? Bueno, nuestra oficina tiene mucha atención a base de esta decisión que estamos involucrados en ahorita. Tenemos cientos de notas por correo electrónico, por media social, por teléfono. Nos ha llegado mucha comunicación indicado que sí es elegible o que no se debe de calificar el señor Trump. En realidad, lo que estamos enfrentando aquí es un momento especial en nuestro país, en donde la gente está enfocado en una cuestión que nunca se ha preguntado, es como una lección. Estamos obteniendo una mini educación de los derechos constitucionales y las reglas, que es parte de nuestra educación civil en este país. Y sí, es una cosa buena que podemos ver. Pero la conversación estamos involucrados en ello. Hay mucha comunicación a nuestra oficina y estamos hablando con muchos expertos por todas partes para poder decidir cómo es que vamos a hacer la decisión si tiene calificación el señor Trump. Y finalicemos con esto. Sé que hay mucha violencia política ocurriendo a través de todo el país. Y siendo que los secretarios de Estado tienen la tarea de determinar si Trump estará calificado para aparecer en la boleta de 2024, ¿tú estás bien y acaso tu oficina está lidiando con algún problema? Bueno, el cuestión de violencia o amenaza de violencia a nuestra oficina, a mí, a mi familia, a nuestros trabajadores, es una cuestión muy seria. Tenemos suficientes preparaciones, hablando con autoridades federal, estatal y local, para asegurar que tenemos un ambiente en donde podemos hacer nuestro trabajo. Es una tragedia, honestamente, es una tragedia que estamos llegando a un parte en este país en donde un ejercicio tan civil, tan básico, se ha entrado en una cosa tan fea y tan incivil como amenazas o violencia. Tenemos que parar todo eso en este momento y averiguar y a verificar que somos un país que quiere seguir bajo la regla de ley, no bajo el poder de violencia. Bueno, me alegra que tú y tu oficina estén seguros. Y dicho eso, Adrián Fontes, gracias por tu tiempo. Muchas gracias.